Hola Altubers, vamos a hablar un poquito en torno a Jack Nicholson. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues os lo explico rápidamente. Hace pocos días dedicábamos un vídeo a Bruce Willis por el anuncio de la retirada de su trabajo cinematográfico. Y parece que ha habido bastante movidilla en los comentarios y ya sabéis que nos gusta mucho el salseo, así que seguramente este tipo de vídeos gustan a una gran parte de nuestra audiencia. Así que hemos decidido repetir la jugada con Jack Nicholson, que aunque no está oficialmente retirado, bueno, en 2013 alguien dio por buena la retirada, casi oficialmente, pero al cabo de un rato fue retirada ese anuncio oficial de retirada. Pero lo cierto es que lleva ya 12 años sin hacer una película, que acaba de cumplir 85 años y es de suponer que no va a seguir trabajando en el cine, salvo una excepción, salvo un pequeño papel, una aparición, un cameo, algo por el estilo. Así que podemos hacer un todo Jack Nicholson y casi establecer una especie de serie con esto que empezaba con Bruce Willis, sigue con Jack Nicholson. No sé, podíamos hablar de Daniel Day-Lewis, que lleva ya 5 años sin trabajar y que tiene ya 65 años. Y bueno, pues ampliarlo a gente como Michael Caine, que él mismo dice que ya no se puede mover el hombre y eso queda evidente en sus últimas películas. Morgan Freeman igual tiene 50 películas más todavía por hacer, pero su caso es excepcional. Pero vamos con Jack Nicholson, que es la persona que nos interesa hoy. Jack Nicholson nació en 1937, el 12 de abril de 1937. En principio, esto tiene su explicación posterior, hijo de John y Ethel May Nicholson, nació en New Jersey. Tenía dos hermanas mayores, una de ellas June, la otra Lorraine, y durante mucho tiempo pues hizo lo que hace cualquier niño que se precie, hace de las suyas. El primer anuncio de que había algo que no encajaba exactamente en su familia lo tuvo cuando fue a sacar el carnet de conducir, que le dijeron que no, le pidieron la partida de nacimiento, él se la pidió a su madre no dijo que no la tenía, pero bueno, le hizo un aval y por ahí la cosa se arregló, él pudo tener su carnet de conducir y ya se quedó tan tranquilo. Bueno, el hecho cierto es que el hombre languidecía en New Jersey y su hermana June, que se había ido a Los Ángeles, le llamó y le dijo, bueno, pues vente por aquí que igual encuentras algo que hacer. Al chaval solo le interesaba el béisbol y tampoco estaba especialmente dotado para ello, así que, bueno, pues se fue un poco a la aventura en los años 50, a finales de los años 50, a Los Ángeles. Y allí, pues empezó a trabajar en los estudios. Curiosamente, empezó a trabajar como administrativo, ocupándose de la correspondencia de Tony Jerry. Sí, del el ratón y el gato, que tan famosos eran por aquel entonces y que recibían miles de cartas. Y él tenía que ordenarlas alfabéticamente. No parece un trabajo muy creativo, pero bueno, él estuvo allí durante un tiempo, empezó a conocer el ambiente de los estudios, empezó a entrarle el gusanillo, a ver qué hacemos con esto, y por fin se fue a una escuela de interpretación donde conoció a gente como James Coburn y, lo que es más importante, como Roger Corman. Roger Corman es el tipo este que escribió un libro que se titulaba Cómo hacer 100 películas en Hollywood y no perder ni un solo dólar. Y lo hizo y parece que lo cumplió. Todavía vive el hombre con 96 años y está retirado, por supuesto. En cualquier caso, poco a poco se mete en la televisión, hace su primera aparición en una serie titulada Mature Theater, y en el año 58 aparece en su primera película. No es un papel episódico, no es un papel muy secundario, hace de pandillero juvenil, la película se titula Grita asesino, no pasa nada con ella, por supuesto, pero el nombre de Jack Nicholson aparece ya bastante alto en el reparto. Y a partir de ahí, pues hace películas como Demasiado joven para el amor, Los salvajes. Hombre, hace aquel papel memorable de cliente enloquecido, del dentista no menos enloquecido, de La pequeña tienda de los horrores, producida por Roger Corman, por cierto, ya está en relación con él. Después aparece en series televisivas como por ejemplo Bronco o Intriga en Hawái. Su primer western es El juez maldito, aparece en Stud Flanagan, una película de Irving Lerner, no pasa demasiado con él y así nos plantamos en el año 63, donde aparece en la película El Cuervo. El Cuervo es una de esas producciones que hace Roger Corman,
Cuenta la leyenda que las hacía en un fin de semana en su casa con 4 amigos y ya estaba, la película salía sin más. Basada supuestamente en relatos de Edgar Allan Poe. En esta película había algunos de esos iconos del cine de terror, como eran pues Vincent Price o Boris Karloff o Peter Lorre. Pero más importante que El Cuervo es El Terror, una película que tiene en ella un papel más protagónico y además, y esto es lo más importante, le permiten escribir parte del guión y le permiten también dirigir algunas secuencias de la película. No es que se vaya a dedicar luego a dirigir mucho, pero la verdad es que sirve un poco como aprendizaje. Y además, otro detalle importante para que se vea que Roger Corman tenía una factoría donde trabajaba un montón de gente en esta película, también empezó a dirigir el mismísimo Francis Ford Coppola. Recuerdo que el bueno de Corman produjo la primera película de Coppola, Demencia 13, pero eso ocurriría años más tarde. Ahora de momento estamos en el año 63, 64, con películas como, por ejemplo, Valiente Marino, de Joshua Logan, que es ya una producción de mayor entidad, pero donde Nicholson no destaca demasiado. Y luego tenemos una película titulada Viaje a la ira, dirigida por Monte Hellman. Monte Hellman es un director quizá olvidado, pero que hizo unas cuantas películas memorables en los años 60, fundamentalmente westerns, y la verdad es que trabó muy rápida amistad con Nicholson. De hecho, Nicholson, que ya había cogido carrerilla en eso de escribir guiones, le ayudó con el guión de la película Viaje a la ira. Bueno, la película no fue un reventón, no fue un éxito, no fue algo extraordinario, pero permitía a Nicholson seguir trabajando en lo suyo. Escalofrío en el infierno, El tiroteo, otra vez con Monte Hellman haciendo de las suyas, una producción que ya es un poquito más cara que las anteriores, o A través del huracán, que es otra película de Monte Hellman, también con guión de Jack Nicholson. Es decir, que a finales de los 60 este hombre estaba como muy bien situado dentro de la industria, pero no conseguía destacar como actor. Aparece después en Ángeles del Infierno sobre ruedas, que no hay que confundir con la película de Roger Corman, Los Ángeles del Infierno, protagonizada por Peter Fonda, y después aparece en un papel muy secundario en otra película de Corman, que es La Matanza del Día de San Valentín, que ya es una película con mucho más empaque, con mucha mejor producción, con algunas caras más conocidas que las que protagonizaban las adaptaciones de Edgar Allan Poe. Y en esas estamos, haciendo películas como Pasaporte a la locura o Head, una película, por cierto, dirigida por Bob Rafelson, un tipo que va a tener también mucha importancia en la carrera de Jack Nicholson, cuando de repente aparece el gran bombazo de la temporada en el año 69, que no es otra que Easy Rider. Easy Rider es la película de la generación de los 60, aquella dirigida por Dennis Hopper, protagonizada por Dennis Hopper y Peter Fonda, aquella película en principio sin demasiado sentido, un ir de aquí para allá, pero que puso de moda las motos, el heavy, con aquella legendaria canción que habría, bueno, no habría exactamente en la película, pero sí es importante dentro de la película, acompaña a los créditos el Born to be Wild de Steppenwolf, que se convirtió en todo un himno y que, por cierto, es la primera canción en la que aparecen juntas las palabras heavy y metal. Así que se está considerada como la madre de todas las canciones de heavy metal. Jack Nicholson no es uno de los protagonistas, pero aparece en uno de los episodios más recordados de la película. Es el abogado un tanto tarambana que se mezcla con los dos personajes protagonistas, les acompaña durante un tiempo, acaban todos en la cárcel, montan una de esas trifulcas históricas. La película se convierte de repente en un éxito mayúsculo. Dennis Hopper a partir de ese momento tiene ofertas para hacer películas que él malbarata haciendo una película imposible en el Perú que se titulaba La Última Película, y la verdad tuvo que refugiarse en la interpretación, a pesar de que con el tiempo nos ha dejado algunas películas muy valiosas como director. Y en cuanto a Peter Fonda, pues jamás consiguió rebasar la importancia que le dio Easy Rider y se convirtió en un actor secundario que, bueno, ha ido a trancas y barrancas viviendo también un poco de su dinastía, de Henry Fonda, de Jane Fonda, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la primera etapa de Jack Nicholson, pero nos queda todavía mucha historia.
En el terreno familiar tenemos que decir que Jack Nicholson se había casado con una compañera de reparto de la película El Terror, esa que decíamos que había sido muy importante para él porque le había permitido empezar a dirigir y demás. Se llamaba Sandra Knight. La historia no debió ser muy satisfactoria porque lo cierto es que Jack ha huido del matrimonio después de manera escandalosa, a pesar de, por ejemplo, sus largas relaciones, como el caso de Angelica Houston, con la que mantuvo una relación de casi 20 años. Pero bueno, digamos que aquí estamos para repasar su carrera cinematográfica, que a pesar del éxito de Easy Rider y lo significativa que es esta película para la generación de los 60, pues tampoco acaba de situarle en un lugar de gran preeminencia. Tenemos películas como Ruta de Violencia o Vuelve a mi lado, que es una película de Vincente Minnelli, un musical que se hizo muy famoso con Barbra Streisand, pero donde Jack Nicholson pues tampoco destacado a demasiado. Y luego hace la película Mi vida es mi vida, que Five Easy Pies, que dirige Bob Rafelson, que es uno de esos directores que va a acompañarle, ya hemos dicho, a lo largo de toda su vida. Rafelson, en realidad, nunca ha brillado tanto como en compañía de Jack Nicholson. Y en esta película, por un momento, se convierten ambos en la representación del cine independiente. Estamos en el año 70 y está cambiando Hollywood. Están apareciendo pues las nuevas firmas, ya digo, Francis Ford Coppola, poco más tarde Martin Scorsese, Steven Spielberg. El sistema de estudios ha desaparecido, las producciones son muy diferentes, se hacen grandes superproducciones, pero también se hacen películas pequeñas. Gente como Roger Corman acaban triunfando y ganando dinero, e incluso dentro de las mismas grandes productoras hay gente especializada en hacer películas que van a tener un tono muy diferente a lo que se venía presentando antes. Y en ese terreno Nicholson está bien, está cómodo, pero no acaba de conseguir el éxito. Mi vida es una película muy personal donde Nicholson interpreta el papel de un tipo que, como dice el título en castellano, trata de vivir su vida y no quiere vivir relacionado con la gente y tiene problemas y tiene relaciones amorosas más o menos conflictivas. Una película íntima y muy cercana que la verdad gustó mucho en su momento. Quizá por eso le llamó Mike Nichols para hacer su película Conocimiento Carnal en compañía de Art Garfunkel o Candice Bergen o Anne Margaret. Mike Nichols había conseguido el éxito gracias a la película El Graduado, que en el año 68 pues fue otro de esos fenómenos que acaparó atención en todo el mundo y se convirtió rápidamente en otro de los grandes directores que conciliaba el espíritu del cine independiente y, por otra parte, la presencia de grandes estrellas en sus películas. Yo debo reconocer que no me siento muy identificado con el cine de Nichols, quizá por esa ambivalencia que presentan, que no se sabe uno si está viendo una película de un tipo o del otro. Pero en cualquier caso, me parece interesante porque una película como Conocimiento Carnal en su momento, en el año 71, fue un golpe sobre la mesa en Hollywood, pues presentando aspectos sexuales que hasta el momento no se presentaban en el cine estadounidense. Bueno, después de eso llegaría Un lugar seguro, El rey de Marvin Gardens, está otra vez dirigido por Bob Rafelson, aunque no es una película destacada en la filmografía de ninguno de ellos, y en el año 73 rueda El último deber, que es otra película que gusta mucho, que tiene gran éxito, que dirige Hal Ashby, que es un director al que hay que reivindicar porque en esa etapa de final de los 60 y principios de los 70 es uno de los grandes impulsores del nuevo cine. Ese cine comprometido social y políticamente que va a permitir pues, que se abran muchas ventanas en la un tanto carcomida edificio de las grandes productoras, ¿no? El último deber es la historia de dos policías militares de la Marina que tienen que llevar a la cárcel a un compañero y bueno, pues es una noche de ese tipo de películas se hacía mucho por aquel entonces, con pocos personajes, diferentes episodios, más o menos enloquecidos algunos de ellos, y con muy buen resultado en taquilla. Es una gran película. Y a continuación rueda Chinatown, esta vez ya con John Huston como director, con Faye Dunaway. Parece ser que las relaciones no fueron muy buenas y una gran película sin duda alguna. Bueno, en realidad Chinatown, John Huston estaba como actor y el director era Roman Polanski, que a veces se me cruzan los cables. Pero bueno, Polanski y Nicholson fueron muy amigos en aquel entonces y es justamente entonces cuando se resuelve por fin el gran misterio de los antecedentes de Nicholson. Porque hay una investigación periodística que viene a decir que en realidad
su madre no es su madre, sino que es su hermana. Que los padres que él cree que han tenido siempre, en realidad eran sus abuelos. Que su hermana June quedó embarazada siendo muy joven y con la posibilidad de ser madre soltera, y entonces hicieron esa artimaña, que no era la primera vez que se utilizaba, de hacer pasar a los abuelos por padres y a la madre por hermana. Lo trágico del asunto es que tanto los padres como la hermana habían muerto ya y Nicholson no pudo decirles a ver por qué había pasado aquello. Pero sí es cierto, parece que esto es cierto, que a él le afectó mucho esta situación porque le descolocaba un poco en su trayectoria vital. Bueno, este hecho tampoco afecta a su carrera cinematográfica y a partir del éxito de Chinatown llega Michelangelo Antonioni, que hace esas películas a veces difícilmente comprensibles, y ruedan El reportero, posiblemente una de las peores películas que ha hecho Michelangelo Antonioni, en compañía de Maria Schreiber, que venía de hacer El último tango en París, y no pasa nada con ella. Y a continuación aparece en Tommy, la ópera rock que dirige Ken Russell, sobre la ópera rock de Pete Townshend, de los Who, que se convierte en otro de esos fenómenos, manifiesto claro de la música de los 70 y una película enloquecida como todas las de Ken Russell. Un día tendremos que recordar a este hombre que hizo auténticas barbaridades con el cine. Y luego hace una película muy, muy secundaria, también con Mike Nichols, vuelve a trabajar con él, que se titula Dos pillos y una herencia. No la conocéis, ¿verdad? Bien, pues yo no recuerdo ni de qué va, así que lo dejamos ahí y nos vamos ya a la que será su película clave, que no es otra que Alguien voló sobre el nido del cuco. Alguien voló sobre el nido del cuco es la obra emblemática de Ken Kesey, que era una especie de gurú en la California de la época, que incluso había rechazado a los Beatles porque no le fue a un concierto suyo y no les gustó, y él dijo que iba a montar un auténtico grupo que representara a la California de aquel entonces. Reunió a una serie de amigos, a Jerry García y otros músicos, y ahí nacieron en su más o menos local de religión, nacieron los Grateful Dead, que fueron un grupo que fue muy importante en la California de los años 70. Bueno, Ken Kesey había escrito Alguien voló sobre el nido del cuco. Kirk Douglas había comprado los derechos para hacer la película porque la había interpretado en teatro. Y como ya tenía una cierta edad para el año 75, le cedió los derechos a su hijo Michael. Michael organizó la producción cinematográfica y, en contra de todo lo que le decían los productores, decidió que fuera Jack Nicholson el tipo que iba a interpretar el papel principal. Bueno, todo el mundo decía que aquello iba a ser un desastre, pero ya sabéis lo que pasó con la película. Se convirtió en un emblema. Fichó a Milos Forman, que era un director checo que había triunfado en Europa, pero que se había marchado de Europa justamente porque el ambiente en la entonces Checoslovaquia no era el más satisfactorio, y hizo Alguien voló sobre el nido del cuco, que ha quedado como representación máxima del mundo de los psiquiátricos, ese mundo absolutamente delirante, y no solo por los internos, sino por cómo funcionan, y ese enfrentamiento entre el protagonista, el McMurphy, que interpretaba a Jack Nicholson, contra la enfermera Rachel, que se convirtió en casi una pelea épica, sin grandes batallas, grandes sangres, pero de una tensión verdaderamente extraordinaria. Y es una gran película, y yo creo que sitúa ya a Nicholson en el punto exacto donde lo hemos conocido todos, es decir, el tipo súper famoso, magnífico actor y dispuesto a ganar todos los premios. Hablando de premios, el bueno de Nicholson tiene el récord de actor más veces nominado a los Oscar, hasta 12 veces. En actriz, ya sabéis, es Meryl Streep, y ha conseguido 3 Oscar. Es verdad que Daniel Day-Lewis tiene 3 Oscar también, y son los 3 por interpretación de actor principal. Nicholson tiene 2 como mejor actor principal, que sería el caso de Alguien voló sobre el nido del cuco y Mejor imposible, y una como mejor actor secundario por La fuerza del cariño. Pero bueno, no se lo vamos a tener en cuenta. También estaría Walter Brennan, que tuvo 3 Oscar como mejor actor secundario. Pero bueno, por lo que nos interesa, digamos que tiene 3 Oscar, tiene 7 Globos de Oro, tiene 3 BAFTA, tiene un premio en el Festival de Cannes, y me callo ya porque podríamos estar el resto del vídeo hablando de los premios de Jack Nicholson. Estábamos en Alguien voló sobre el nido del cuco. A continuación hace Missouri, que es una película muy curiosa, es un western muy raro,
por supuesto absolutamente crepuscular, con el enfrentamiento entre dos personajes, Marlon Brando y Jack Nicholson. Es curioso porque Nicholson se acercó a los estudios porque quería conocer a Marlon Brando. Y luego, una vez que empezó a trabajar, quería trabajar con Marlon Brando. Y lo que son las cosas, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que consiguió trabajar con Marlon Brando. Es una película dirigida por Arthur Penn. A mí es una película que me gusta mucho por lo insólita, por lo rara, por lo curiosa que resulta, pero entiendo que no tuvo ningún éxito en su momento. Estas cosas pasan, no es una película comercial. A continuación hizo una aparición en El último magnate, que era la última película que hizo Elia Kazan, porque el hombre estaba ya mayor, y además la hizo sobre una novela inconclusa de Scott Fitzgerald, con un reparto así como de gente muy importante. Estaba Robert Mitchum, Tony Curtis, Robert De Niro, que era el protagonista, Jean Moreau, Dana Andrews, Ray Milland. Bueno, una de esas películas que ahora ya no se hacen. Y con este prestigio y esta cosa, pues se puso a hacer otra película como director que se tituló Camino del Sur. Es un western, y es un western que ya llega excesivamente tarde, porque está en ese intermedio entre el western crepuscular de finales de los 60 y el renacimiento del western a principios de los 90, con Bailando con Lobos y sobre todo con Sin Perdón. Así que nos olvidamos de ello. Pero no obstante, él sigue trabajando y hace El Resplandor, que es otra de esas películas que son el colmo de la fama de cualquier actor. Con Stanley Kubrick, las broncas por las repeticiones de los planos, el mal rollo que siempre generaba Kubrick en la historia, el mosqueo de Stephen King porque no acabó de gustarle la película, pero ¿qué queréis que os diga? Ha pasado a la historia como uno de los clásicos, y la verdad es que no esperábamos otra cosa de Stephen King, que se acerca a una obra, digamos, menor, una obra de género, y consigue elevarla a nivel de gran película, al margen de que durante el rodaje se puso en marcha la Steadicam y cosas por el estilo que Kubrick siempre estaba inventando para rodar bien las películas. Bueno, a continuación rueda otro hito, que es El cartero siempre llama dos veces. Es una película que le ofrecen a él llama a Bob Rafelson, que ya hemos dicho que es su amigo, y le dice: mira, Bob, tenemos que hacer aquí esta película, que ya se hizo una versión anterior y vamos a hacerla mejor. Lo cierto es que su química con Jessica Lange fue absolutamente espectacular. La escena sexual de la cocina pasó a la historia, y no sé si motivó a mucha gente a imitar a los protagonistas, pero cuentan que sí. Y lo cierto es que esta pequeña historia negra, muy negra, basada en la novela de James Cain, lo cierto es que se convirtió también en un emblema. Aparece en la película de su amigo Warren Beatty, Rojos, haciendo una pequeña aparición. Luego hace el papel de policía de fronteras corrupto en la película de Tony Richardson, La Frontera, justamente, que también añade cierto valor a su trabajo. Y aparece después en La Fuerza del Cariño, que es una película de James L. Brooks, que es un director muy curioso, que es más bien un productor. Y ya os digo que los que son solo productores y hacen entradas circunstanciales en la dirección no acaban de ser buenos cineastas. Brooks no lo es, pero porque ha hecho 6 películas a lo largo de su historia y ha tratado de abordar temas importantes, pero siempre se le quedan un poco así como sin gas a mitad de la película. La Fuerza del Cariño en realidad está interpretada por Shirley MacLaine y Deborah Winger, pero Jack Nicholson hace el papel del astronauta retirado que le consigue el segundo de sus Oscars, en este caso como mejor actor secundario. La película tuvo tanto éxito que incluso rodó La Fuerza del Cariño 2, y la verdad es que la novela de Larry McMurtry en la que se basa es una excelente novela, magníficamente escrita, y la película es correcta sin más. Lo dejo ahí por si queréis ver el origen de La Fuerza del Cariño. Después de eso, esta vez sí, trabaja con John Huston como director en El honor de los Pritchett, otra historia absolutamente negra, con Catherine Turner como partener y Angelica Houston en un papel secundario, poco antes de que su relación se rompiera, porque el bueno de Nicholson no sabía estarse quieto en su cama, iba saltando de cama en cama. Y claro, a eso a Angelica no le gustó demasiado, y ahí se acabó la historia. En cualquier caso, El honor de los Pritchett es otra película recordada, y a continuación coincide con Meryl Streep, a la que mencionábamos antes como Record Woman, de las nominaciones a los Oscars. En la película Se acabó el pastel, que venía a ser algo así como la historia romántica auténtica de uno de los periodistas que desató
el caso Watergate. Después hace Las brujas de Eastwick, uno de esos papeles que a Nicholson le vuelven locos porque puede salirse de la cámara tranquilamente y hacer el loco y tirarse por las butacas y ligar con 3 mujeres estupendas al mismo tiempo, como son Susan Sarandon, Cher y Michelle Pfeiffer. La película, la verdad, no va muy allí, seguramente la recordáis, pero bueno, ahí la dejamos. Hace otra película con Brooks. Brooks, ya hemos dicho, hace 6 películas y 4 están protagonizadas, o al menos interviene en ellas Jack Nicholson. Esa otra película es Al filo de la noticia, que tiene a William Hurt como protagonista, pero Nicholson hace un pequeño papel. Y después hace Tallo de hierro, que es una de esas películas olvidadas también con Meryl Streep sobre los desarraigados de la época de la Gran Depresión, dirigida por el brasileño Héctor Babenco. Es una película dura, tremenda, y quizá por eso no gustó demasiado en un momento, finales de los 80, en los que teníamos que estar estupendos y encantadores todos. Y aparece entonces la oferta de hacer Joker en la película Batman, que recupera Tim Burton al personaje de los cómics para lanzarlo de nuevo al estrellato, y desde entonces hasta ahora, pues ya 30 y tantos años, hemos tenido diversas encarnaciones de Batman. Pero el primer villano, el Joker evidentemente, que es el villano más característico del hombre murciélago, fue interpretado por Nicholson con el histrionismo que se le espera, porque ya se le perdona absolutamente todo y haga lo que haga, pues lo aplaudimos y no pasa absolutamente nada. Pero a él se le había quedado ahí como una especie de espina clavada en el cuerpo, porque fue tan importante para él Chinatown, por razones personales y por razones, digamos, artísticas, que se decidió hacer una secuela. Contactó con el guionista de Chinatown, llegaron a un acuerdo para prolongar la vida del detective protagonista de aquella película, y él dirigió Los dos Jakes. La verdad es que es una película perfectamente olvidable. Ni su guión es destacado, no es malo, es correcto, pero sin más, ni la dirección es precisamente para volver loco absolutamente a nadie. Bueno, pues Los dos Jakes, ella nunca se niega, que firma Bob Rafelson, porque le llama Rafelson, hoy vamos a hacer esta película con Ellen Barkin, y la verdad es que no pasó nada con ella, y a continuación hace otro papel soberbio, como secundario también, en Algunos hombres buenos, que es esa película que enfrenta a Tom Cruise. Tom Cruise por aquella época andaba siempre buscando gente que le apoyara en sus interpretaciones, pues Paul Newman en El color del dinero, o Dustin Hoffman en Rain Man, y en este caso sería Jack Nicholson, que hacía de villano en la película, y lo hacía con todo el poderío característico del tipo que le dice al abogado defensor: tú no tienes idea de lo que es la verdad. Bueno, pues nos quedan unos pocos años de películas de Nicholson, algunas más o menos destacadas, otras olvidadas, como por ejemplo Hoffa, que es la historia de Jimmy Hoffa, aquel sindicalista que desapareció misteriosamente y que llevó al cine su amigo Danny DeVito, que por cierto también es un director curioso. Algo así pasaba con Sean Penn también, que es un actor convertido en director de películas muy interesantes, que firmó su segunda película con el bueno de Nicholson como protagonista, y que, bueno, se titulaba Cruzando la oscuridad, y que recurriría a él más tarde para hacer otra película todavía. Por aquel entonces hace Lobo, otra vez con Mike Nichols. Como veis, a estas alturas Nicholson ya solo trabaja con sus amigos, con los que está a gusto y con los que se lo pasa francamente bien. Bueno, pues Lobo también es una película olvidable, aquella historia con Michelle Pfeiffer, que no fue demasiado allá, pero bueno, él se divertía y ya está. Otra vez con Bob Rafelson hace Sangre y vino, que es otro thriller curiosito, con Michael Caine y Jennifer López, por cierto, en una de sus primeras interpretaciones, y a continuación hace La fuerza del cariño 2, pero ya aquí ni le nominan ni nada, porque esta película pasa prácticamente desapercibida. Le llama a Tim Burton, con el que había trabajado en Batman, para hacer Mars Attacks, que es una reunión de gente famosa. Él hace de presidente de los Estados Unidos, otro de esos papeles descabellados, llenos de gestos, de gritos y de revolcones por los sofás. Y a continuación hace la película que le conseguirá su tercer Oscar, que es Mejor Imposible, con ese cascarrabias más o menos entrañable, más o menos despreciable, que hace la vida imposible a todos los que le rodean, pero que es un papel perfecto para un tipo como Nicholson. El director es otra vez James L. Brooks, con el que se lleva francamente bien, como queda claro, y que será el que pondrá fin también
a su carrera cinematográfica. Vuelve a trabajar con Sean Penn en la película El Juramento, que es una adaptación de una novela de Friedrich Dürrenmatt, que por cierto, y vamos a decirlo claramente, tiene una mejor versión en el cine español en el año 59, aunque dirigida por un polaco, que se tituló El Cebo, y que es una versión fantástica de esta historia. Penn lo hace mucho peor que en la película que mencionábamos. También el protagonista de esa película era, la versión española era alemán, era una coproducción, Heinz Rühmann, y la cosa, ya digo que era una fantástica película. Pero bueno, os podéis quedar con El Juramento, que es la versión más al alcance. Luego hace, a propósito de Smith, que es una de esas versiones de películas que a él le gustan, y que dice, bueno, quiero hacer esta misma película, quiero hacerla también yo, porque me ha gustado el papel del protagonista. Y eso lo intentará hacer también un poquito más adelante, como explicaremos inmediatamente. Él es muy amigo de Adam Sandler, aunque pueda parecer un caso así como extremo, porque coinciden en los partidos de los Lakers. Él está siempre muy atento a los partidos de los Lakers, que es su equipo de cabecera, y entonces coincide con Sandler, y con él hace Ejecutivo Agresivo, que es una película de Adam Sandler más que de Jack Nicholson, con lo que todo esto conlleva. A que le guste Sandler, pues se lo pasaría fantásticamente, pero a los que no, pues nos quedamos diciendo, ¿para qué te meterás en líos, Jack, con todo este jaleo? Luego hace una película de Nancy Meyers, Cuando nadie se lo espera, que es una comedia con Diane Keaton, donde hay un primer atisbo de que algo va mal en la salud de Nicholson. Llega un momento en que se va donde Nancy Meyers y le dice, Nancy, oye, perdona, pero es que he estado con Diane Keaton y me ha dicho que está enamorada de mí. Y ella le dice, claro, Jack, yo ya escribí esa frase. No se había enterado muy bien de si estaba en la realidad o estaba rodando una película. Bueno, esto que quede ahí como anécdota de lo que más tarde puede pasar. Después de Cuando menos te lo espera, hace su papel estelar en Infiltrados, una película en la que todo el mundo se lleva Oscar, incluido Martin Scorsese, menos él, pero bueno, en cualquier caso, él hace su papel de mafioso, que también le viene siempre, y ya está. Y a continuación hace con Rob Reiner, Ahora o Nunca, con su amigo Morgan Freeman, en la historia de esos dos condenados a muerte, porque están enfermos y los dos son enfermos terminales, que deciden ponerse el mundo por montera y hacer lo que verdaderamente les apetece y lanzarse a la aventura. Y prácticamente ese es el final de la carrera de Nicholson. Tendríamos que sumar el I'm Still Here de Casey Affleck, que es una película muy curiosa en la que Nicholson hace de sí mismo y el resto de los actores famosos que aparecen también, y terminamos en el año 2010 con Como sabes sí, otra vez de James Earl Brooks, y con Reese Witherspoon como protagonista. Es una comedia que no pasará a la historia y que, bueno, pues viene a cerrar una trayectoria fantástica, magnífica, llena de grandes títulos. Decía que algo parecía ir mal en la cabeza de Nicholson. Se ha especulado muchísimo acerca de su estado de salud. Esto viene de alguna manera corroborado porque trató de hacer la versión estadounidense de Tony Erdmann, aquella película alemana de Mare Nade, que hablaba de un padre que le hacía faenas a su hija, que, bueno, faenas, relativamente, su hija vivía una vida adocenada y aburrida, y él se presenta allí para decirle, te voy a convertir en algo que te va a volver loca, pero claro, al mismo tiempo le complica la vida. La vio el bueno de Jack, que dijo, yo quiero hacer ese papel. De hecho compraron los derechos, pero nunca se supo nada más de la película, y eso fue haciendo correr más el rumor de que podía estar afectado de alguna demencia de algún tipo, aunque sin especificar, por supuesto. Ya digo que en 2013 hubo un amago de anuncio de final de carrera, pero rápidamente se retiró la idea, y el año pasado, sin ir más lejos, Jack Nicholson aparecía en un partido de los Lakers haciendo de espectador, que es lo que mejor le ha gustado ser en la vida. Ya digo que con 85 años no parece probable que vuelva de nuevo a la pantalla, pero ahí queda usted recorrido exhaustivo por su carrera, por si queréis recuperar algunas de las películas que hemos mencionado. ¿Volveremos con este apartado? Pues no lo sé, depende de vuestra respuesta y de vuestros comentarios. Este recuerdo a filmografías completas de gente que se supone ha dejado ya de trabajar en el cine.